Vamos con más novedades en torno a Aurélien Tchouaméni. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con nuevas informaciones, repasando, actualizando todo lo que tiene que ver con una de las figuras emergentes del fútbol mundial, como es Aurélien Tchouaméni, vinculado evidentemente al Real Madrid, y vamos a ver si el Real Madrid, tras la no llegada de Haaland, todo ese caudal económico que podía ir destinado a Haaland, puede ir destinado, por ejemplo, a Tchouaméni. Y es que en este momento, hace escasos minutos, Fabrizio Romano ha comentado que el Real Madrid ha contactado con Tchouaméni, pero todavía no se han iniciado, digamos, formalmente las negociaciones con el Mónaco. Pero, en caso de ser así, que yo con Fabrizio Romano, según en qué asuntos, para mí da más o menos credibilidad, pero es verdad que es un hombre que suele manejarse bastante bien, pues hablaría de que el Real Madrid sigue manteniéndose en la puja y en el interés por Aurélien Tchouaméni. Es decir, si no, ¿para qué vas a contactar con el entorno del futbolista? ¿Para qué vas a seguir conversando con el entorno del jugador? Que es lo que se entiende del comentario del periodista Fabrizio Romano. Mi sensación, y no información, es que al final esta operación, si el Mónaco se baja de la burra, porque se habla, incluso creo que Cadena SER hace un rato ha hablado de que el techo o el inicio, el punto de salida de las negociaciones comenzaría con 80 millones de euros, pues bien, el Real Madrid está claro que no va a pagar 80 kilos por Tchouaméni. Es lo que siempre hemos comentado, y gente con muy buena información como Ramón Álvarez de Mon, que siempre ha ido en la línea de que el Real Madrid pues estaría entre los 55, 60 millones de euros, aproximadamente 65 como muchísimo, metiéndole variables de por medio, que yo creo que se ajustaría al precio de mercado de un centrocampista defensivo pero llegador como es él, y que tampoco tiene ahora mismo una consolidación internacional tan alta. Sí que para mí es el gran proyecto de centrocampistas a nivel europeo, para mí ahí no tengo duda, para mí, opinión, pero obviamente no estamos hablando de un jugador que lleve 3-4 años al máximo nivel en un equipo top. Está jugando en el Mónaco, ahora sí que es titular con Francia, es un centrocampista con unas facultades físico-técnicas extraordinarias, pero todavía es joven y vamos a ver cómo crece. Eso sí, desde luego a mí me gustaría verle crecer en el Real Madrid al acomodo de la CMK y de Valverde, Camavinga, que yo creo que ahí podríamos formar un centro del campo y tener todo tipo de opciones y seguir mejorando al equipo, porque al final de eso se trata. Si no viene Erling Haaland y no se busca un delantero top, lo puedo comprar, pero hay que invertir en mejoras dentro de un equipo que dentro de la medular hay mucho veterano, ciertas dudas con jugadores como Kroos o Casemiro, que vienen a hacer un año bastante intermitente, Kroos con una pubalgia de por medio y Modric, que va a cumplir 37 años. Entonces, al final, a eso encima le añades la incógnita de si va a continuar Ceballos, que Ancelotti no lo dejó claro ni mucho menos, y también Isco Alarcón se va. Chico, pues a lo mejor hueco para Tchouaméni dentro de la medular sí que pueda haber, y sería una incorporación, al menos para mí, realmente extraordinaria. Lo dicho, esta es la información de última hora, contactos entre Real Madrid y Tchouaméni, y donde todavía de momento no habrían comenzado a darse las negociaciones oficiales o formales.